Hola queridos alumnos, les doy la bienvenida a este video en el que vamos a empezar a estudiar el tema de matrices. Primero que nada, ¿qué es una matriz? Podemos decir que es un arreglo rectangular de elementos, o sea que es un conjunto de elementos que están dispuestos en líneas horizontales, que se llaman filas, y verticales, que se llaman columnas. Los elementos se delimitan ya sea por paréntesis o corchetes grandes. Por ejemplo, acá tenemos una matriz que tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3 y 4 columnas. También se puede definir lo que es una matriz de una manera un poco más formal. Esto, si algunos no vieron la parte de conjuntos, les va a costar un poquito entender, pero a ver, vamos a intentar. Tenemos una función cuyo dominio es un producto cartesiano de IN por IM, dice. ¿Qué son? Son intervalos iniciales naturales. ¿Qué significa? Acá tenemos la definición. Es un conjunto de todos los naturales hasta el n, ¿sí? Y el otro es hasta m. Entonces, en el producto cartesiano, ¿cuántos elementos vamos a tener? N por M. El codominio, ahí está llamado K en forma genérica, tiene que ser un cuerpo de números. Pueden ser los reales, por ejemplo. Entonces, con esta definición, vamos a volver a ver el ejemplo que teníamos. Si interpretamos a la matriz como una función, ¿quién sería la imagen del 1, 1? Es este 1, justamente. La imagen del 1, 2 es el 0. Y así con todos. La imagen del 3, 4 es esta que vale 5. Sin embargo, nosotros no hacemos esta notación de función. Directamente vamos a nombrar a los elementos de esta manera. Este es el A sub 1, 1. Le ponemos como subíndices los elementos del dominio al que corresponden. Este entonces se va a llamar A sub 1, 2 y este A sub 3, 4. Las matrices se denotan, como vimos en el ejemplo, con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque son conjuntos de elementos, ¿no? Y se escribe así: A pertenece acá a la n por m. Este numerito n es la cantidad de filas, m es la cantidad de columnas y el conjunto K es al que pertenecen los elementos. También se dice que el orden de la matriz es n por m. Los elementos se denotan con la misma letra que la matriz, pero minúscula. En este caso sería A minúscula y dos subíndices. El primero indica la fila del elemento y el otro indica la columna. Por ejemplo, la matriz que teníamos antes, ¿qué podemos decir? Que pertenece a reales a la 3 por 4. Y el A32, por ejemplo, ¿qué elemento sería? Es este que vale menos 2. Veremos ahora cuándo dos matrices son iguales. Si tenemos dos matrices del mismo orden, o sea, las dos de un K a la n por m, van a ser iguales cuando son iguales todos los elementos, significa aquí. Todos los A sub i j deben ser iguales a los respectivos B sub i j para cualquier valor de los que toma i, que va de 1 a n, y para cualquier valor de los que toma j, de 1 a m. Acá tenemos escritas dos matrices genéricas, y entonces, por lo que dijimos, estos dos elementos deben ser iguales, estos dos también, estos dos, y así sucesivamente. ¿Ven? Como estoy mostrando en cada color, todos los elementos deben ser iguales. Vamos a ver este ejercicio, que es para que ustedes piensen. Es muy sencillito, tenemos dos matrices de 2 por 2 y tienen que calcular los valores de X e Y para que estas dos matrices sean iguales. ¿Se animan? Acá les dejo la respuesta. Bueno, a continuación en este video vamos a ver las operaciones con matrices.
Vamos a ver la adición, o sea, cómo sumar matrices. Vamos a ver cómo multiplicar un número por una matriz, cómo multiplicar dos matrices entre sí y qué significa transponer una matriz. También, para el caso particular de matrices que sean cuadradas, que es las que tienen la misma cantidad de filas que de columnas, vamos a definir qué es la traza de una matriz cuadrada y las potencias de una matriz cuadrada. Lo primero que vamos a ver es la adición de matrices. Tienen que ser matrices del mismo orden para que las podamos sumar. Las dos del mismo K, N por M. ¿Y qué dice la definición? Que si queremos obtener la matriz suma, que acá se llama C, va a ser una matriz del mismo orden que las dadas y cada elemento de C es la suma de los elementos correspondientes de las matrices A y B. A ver un ejemplo. Supongamos que esta es la matriz A, esta es la matriz B. Tenemos que calcular la suma. Bueno, como la matriz A es de 2 por 3 y la B también, eso significa que las podemos sumar. Y vamos a ir obteniendo entonces los elementos uno por uno. Primero, tenemos que sumar estos dos. 1 menos 2 nos da menos 1. Ahora los de la primera fila, segunda columna. ¿Cuánto da? 5 menos 3 es 2. Ahora primera fila, tercera columna. Esto da menos 1. Ahora vamos a los de la segunda fila. Estos suman 4. Estos dos suman menos 2. Y estos suman 0. Ahí tenemos lista la matriz suma. Es bien sencillo, ¿no? Vamos a ver algunas propiedades que cumple la adición de matrices. Por ejemplo, es asociativa. Esto significa que si tenemos que sumar 3 o más matrices, da lo mismo que asociemos las primeras o las últimas. También es conmutativa. Esta es una propiedad muy diferente. Esta propiedad lo que nos permite hacer es cambiar el orden de las matrices. A más B da lo mismo que B más A. Tiene elemento neutro que vamos a llamar con la letra N y se denomina matriz nula. ¿Qué es la matriz nula? La matriz nula es una matriz que tiene todos ceros. Acá tenemos la nula de 2 por 3, la nula de 4 por 4. Existe matriz nula para cualquier orden. Toda matriz también tiene opuesta. La opuesta es la que sumada con la matriz nos devuelve la nula. ¿Y qué tipo de elementos va a tener la opuesta? Los elementos van a ser los opuestos de la matriz dada. Veamos en este ejemplo, ¿se acuerdan de la matriz A? ¿Cuál sería la opuesta de A? La que cada elemento es el opuesto. Es así. Ahora vamos a continuar con la operación producto de escalar por matriz. Si tenemos un escalar, que acá lo estamos llamando alfa, y una matriz A de n por m, vamos a definir el producto de alfa por A como una matriz B del mismo orden que la A, donde cada uno de sus elementos está multiplicado por el escalar alfa. ¿Esto entonces qué significa? Que el numerito multiplica a todos los elementos de la matriz. Lo vemos en este ejemplo. Tenemos la matriz A que trabajamos antes y vamos a multiplicarla, por ejemplo, por 2. ¿Esto qué hace? Multiplica todos los elementos. Todos quedan multiplicados por 2. No confundan esto con una propiedad distributiva. Para poder hablar de propiedad distributiva hay que tener dos operaciones y esto es una única operación. Así es como está definida. ¿Qué pasa si la multiplicamos por menos 1? ¿Qué matriz nos va a quedar? Nos va a quedar justamente la matriz opuesta. Si la multiplicáramos por 0 quedaría la nula, ¿no? Bien, algunas propiedades que cumple esta operación. Es distributiva respecto de la suma de matrices, respecto de la suma de escalares y cumple la asociatividad mixta. ¿Eso qué significa? Que si tenemos dos escalares y una matriz, podemos asociar los dos escalares o bien el segundo con la matriz. Ahora vamos a definir
el producto entre dos matrices. Veamos lo que dice acá la definición. Por un lado dice que la matriz A es de n por m y la matriz B tiene que ser de m por p. Es decir, que estos dos números deben ser iguales para poder multiplicar las matrices. ¿Qué son estos dos números que deben coincidir? Son la cantidad de columnas de la primera matriz con la cantidad de filas de la segunda. Y la matriz resultado, ¿de qué orden va a ser? Acá dice que es de n por p. O sea, va a tener la misma cantidad de filas que la primera y la misma cantidad de columnas que la segunda. Cada elemento de C, acá dice que se calcula de esta manera, como una sumatoria de k igual 1 hasta m de los a y k por los b, k, j. ¿Qué significa esto? Que cuando yo quiera calcular un elemento en particular, voy a tener que tener en cuenta todos los elementos de la fila I de la primera matriz y todos los elementos de la columna J de la segunda. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, así se entiende mejor. Veamos este ejemplo. Tenemos la matriz A y la matriz B. ¿De qué orden son? La A es 2 por 3 y la B es 3 por 2. Como estos dos números son iguales, significa que podemos efectuar el producto A por B. ¿Y de cuánto por cuánto va a ser esa matriz resultado? Va a ser de 2 por 2. Por lo tanto, preparamos aquí una matriz genérica C. Sus 4 elementos están ahí. ¿Cómo era que se calculaba cada uno de ellos? Haciendo la suma de fila por columna. Para el C11 necesitamos la primera fila de A y la primera columna de B. Y hacemos como si fuera un producto escalar. ¿Sí? Tenemos que hacer esto. A11 por B11 más A12 por B21 más A13 por B31. Ponemos los valores y haciendo el cálculo nos da menos 12. Ya tenemos calculado el C11. Lo voy a reemplazar en la matriz. Ahí está. Ahora vamos a calcular el C12, para lo cual tenemos que tomar la primera fila y la segunda columna de B ahora. Escribimos la fórmula para el C12, ponemos los valores y hacemos el cálculo, ¿sí? 1 por 2 más 5 por 3 más menos 2 por 1, esto da 15. Entonces ya vamos reemplazando este otro elemento. Ahora, para el C21 necesitamos la segunda fila de A y la primera columna de B. Hacemos los cálculos nuevamente. 0 por 1, más menos 4 por menos 1, más 3 por 4, da 16. Ahí ponemos el 16. Para el C22 tomamos la segunda fila y segunda columna. Hacemos los cálculos y en este caso nos da menos 9. Con lo cual ya tenemos la matriz producto. Ahora que nosotros ya hicimos el producto de A por B, te pregunto, ¿es posible realizar con estas mismas matrices B por A? En caso afirmativo, ¿de qué orden será el resultado B por A? ¿Te animás a calcularla? Va a ser una matriz de 3 por 3, claro, muy bien. ¿Qué propiedades tiene el producto de matrices? Es asociativo. Podemos cambiar paréntesis de lugar, asociar de manera distinta, mientras respetemos el orden de las matrices. También es distributivo respecto de la suma de matrices, tanto a izquierda como a derecha. Y además cumple esta propiedad de asociatividad mixta. Ahora, ¿es conmutativo el producto de matrices? Ahí yo no nombré esta propiedad y de hecho no lo hice porque no es conmutativo. No podemos cambiar el orden de las matrices. En algunos casos el producto puede no existir en el otro sentido o en el caso del ejemplo existía pero es de otro orden y aunque sea del mismo orden no necesariamente va a ser la misma matriz. Así que no se confundan. Las matrices, entonces, no conmutan, no son todas conmutables con el producto. Algunas en particular, sí, por supuesto,
que justamente las vamos a llamar conmutables, aquellas que sí de lo mismo. Ahora les propongo que piensen lo siguiente. Si un producto A por B nos diera la matriz nula, entonces, necesariamente, ¿alguna de las dos sería la nula? ¿Qué les parece? Piénsenlo. Yo acá les voy a dar un ejemplo. Pueden tomar estas dos matrices, hagan el producto A por B. ¿Cuánto da? Da la nula. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que un producto de dos matrices dio la nula, esto es verdadero, pero ¿alguna de ellas es la nula? No, esto es falso. Por lo tanto, ¿cómo era esta proposición? Era falsa. Y ahora pensemos este otro. Si A por B es igual a A por C, entonces, ¿podríamos nosotros cancelar la A que está multiplicando en ambos miembros y quedarnos con que B es igual a C? ¿Esto sería correcto? ¿Qué les parece? Bueno, yo acá les doy para que tengan este ejemplo. Prueben con estas tres matrices. ¿Cuánto da A por B? A ver, hagan el cálculo. Les dio esto, ¿no? Ahora hagamos A por C. Realicen el cálculo y se fijan. Les da lo mismo. Es decir, que acá también estamos ante un caso donde este antecedente es verdadero, pero las matrices B y C son distintas, el consecuente es falso. O sea que esto también es falso. Y es muy importante tenerlo en cuenta, no podemos cancelar o simplificar matrices cuando están multiplicando en ambos miembros de una igualdad. Veamos ahora la matriz identidad. Es una matriz de n por n, o sea de misma cantidad de filas que de columnas, cuyos elementos solo pueden valer 0 o 1. Valen 1 cuando el subíndice i es igual al j. ¿Esto dónde ocurre? En los elementos que están en la diagonal principal. Y 0 en el resto. Por ejemplo, acá les muestro la identidad de orden 2, la identidad de orden 3 y puede haber de cualquier orden. La propiedad muy importante que cumplen estas matrices es que al multiplicarlas por cualquier otra, ya sea a izquierda o a derecha, devuelven la otra. Es decir, son elemento neutro de la multiplicación de matrices. La matriz inversa, dada una matriz cuadrada, esto es muy importante, solamente podemos hablar de inversa si la matriz es cuadrada. La inversa, que la vamos a denotar como a a la menos 1, también va a ser una matriz cuadrada del mismo orden que cumpla esto, que al multiplicarla por la matriz dada a izquierda o a derecha, nos devuelva la identidad del orden correspondiente. Si una matriz tiene inversa, se dice que es inversible o regular. Y las que no tienen inversa son no inversibles o singulares. Ahora veremos una operación que es un área, que se le aplica a una matriz y es la transposición. Vamos a ver qué es la traspuesta de una matriz. Si tenemos una matriz de n por m, la matriz traspuesta es una matriz de m por n, donde cada elemento de la traspuesta, el b y j, es igual al AJI. Es decir, que estamos cambiando filas por columnas. Veamos estos ejemplos. Si la matriz A fuese esta, que es de 2 por 3, la traspuesta, vamos a ver, tendría que ser de 3 por 2. ¿Cómo hacemos para escribir la traspuesta? Podemos leer por columnas la matriz A y escribirla por filas. Ahí está la traspuesta. En esta otra matriz, que es de 2 por 2, hagamos lo mismo. La traspuesta va a ser de 2 por 2. Leemos por fila, escribimos como columna o al revés, y en este caso coincidió, que no siempre pasa. Cuando una matriz cuadrada es igual a su traspuesta, ya veremos en el próximo video que se llama simétrica. Esta es una matriz simétrica. Propiedades de la traspuesta.
La traspuesta también cumple con la propiedad de involución. Si nosotros transponemos 2 veces, nos devuelve la misma matriz. También, si multiplicamos por un escalar una matriz y la transponemos, es lo mismo que el escalar por la traspuesta de la matriz. La traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas y la traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas, pero en orden cambiado. Así que tengan cuidado con estas propiedades. Ahora veamos lo que es la traza de una matriz cuadrada. Recuerden que una matriz es cuadrada cuando tiene misma cantidad de filas que de columnas. Por eso acá ponemos que pertenece acá n por n. La traza, como dice ahí, se indica TR de A, es la sumatoria de los A sub I. ¿Qué son los A sub I? Los elementos que están en la diagonal principal. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos esta matriz de 3 por 3, que es cuadrada, y queremos calcular la traza, tenemos que sumar este elemento, este y este otro. Hacemos la cuenta, nos da 1. La traza vale 1. Les dejo este ejercicio. Si B es una matriz escalar de orden 5 y el elemento B22 vale 3, ¿cuánto es su traza? Si no saben lo que es una matriz escalar, pueden buscarlo en el próximo video. Por último, vamos a hablar de las potencias de una matriz cuadrada. Si nosotros tenemos una matriz de n por n, ¿qué significa hacer a al cuadrado? No es elevar al cuadrado cada elemento, no. Es otra cosa. Cuando uno dice a cuadrado, lo que está queriendo decir es a por a. Lo mismo que a al cubo, que sería multiplicar 3 veces. En general podemos decir que si n es un número natural, a la n es la multiplicación de a por sí misma n veces. ¿Vemos un ejemplo? Si tenemos esta matriz de 2 por 2 y queremos calcular el cuadrado, hay que multiplicar, pero multiplicar matricialmente, o sea, hay que hacer toda la operación que era fila por columna, ¿recuerdan? Si quieren intenten hacer, pausen el video y luego verifican. Les tiene que haber quedado así. ¿Les dio? Muy bien. Ahora terminamos aquí. En los próximos videos vamos a seguir con la clasificación de matrices, un método más práctico para calcular inversa, pero bueno, vamos de a poco. Espero que les haya sido útil este video. Nos reencontramos en el próximo. Hasta prontito.